Saludos cordiales a todos los integrantes del curso de Estadística Aplicada a la Ingeniería del posgrado de Ingeniería en Gas. Mi nombre es Ramón Pomblas, ingeniero de sistemas. En conjunto con el ingeniero Ignacio Rosal, estaremos presentando el temario número 9, denominado pruebas no paramétricas, donde les hablaremos sobre la prueba de Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Friedman y Spearman. En cuanto al contenido, haremos una breve introducción sobre las pruebas no paramétricas. Iniciaremos con la prueba de Wilcoxon, seguidamente con la prueba de Kruskal-Wallis y posteriormente con la prueba de Friedman y el coeficiente de correlación de Spearman. Nuestra exposición concluirá haciendo referencia a la bibliografía. En cuanto a las pruebas no paramétricas, estas tienen tres características principales. La primera de ellas es que no siguen una distribución normal de datos, es decir, no cumplen con las condiciones de parametricidad. Entonces podemos decir que las pruebas no paramétricas comprenden una serie de pruebas estadísticas de distribución libre. En cuanto a la muestra, esta puede aplicarse a distintos tipos de datos, bien sean nominales, ordinales o de intervalo de razón. Y en cuanto al tamaño de la muestra, normalmente cuando aplicamos pruebas no paramétricas, estamos trabajando con una muestra de la población menor a 30 datos. En cuanto al tipo de pruebas no paramétricas, esta depende del tipo de muestra. Es decir, cuando tenemos dos tratamientos en una muestra relacionada, aplicamos los rangos de signos de Wilcoxon. En cambio, si nuestra muestra tiene más de dos tratamientos y es relacionada, aplicamos la prueba de Friedman. Sus equivalentes en las pruebas paramétricas es la TD-Student y la ANOVA. Cuando tenemos muestras independientes con dos tratamientos o dos grupos, aplicamos la suma de rango de Wilcoxon. Y cuando tenemos más de dos tratamientos o más de dos grupos en muestras independientes, aplicamos la Kruskal-Wallis. Para la correlación de muestras, tenemos la prueba no paramétrica, el coeficiente de correlación de Spearman. Y su equivalente a la prueba paramétrica es el coeficiente de correlación muestral R. Ahora iniciaremos con nuestra primera prueba no paramétrica, la prueba de Wilcoxon. La prueba de Wilcoxon se aplica cuando tenemos dos tratamientos o dos grupos en una muestra. Esta se divide en dos pruebas: la prueba de rangos de signos de Wilcoxon, la cual se aplica cuando tenemos una muestra relacionada, y la prueba de suma de rangos de Wilcoxon, la cual se aplica cuando tenemos una muestra independiente. Prueba de rangos de signos de Wilcoxon. Cuando tenemos una muestra relacionada de dos tratamientos o dos grupos, podemos aplicar esta prueba no paramétrica. Su procedimiento es sencillo. Primeramente debemos obtener la diferencia entre ambos tratamientos o grupos y luego ordenamos los valores de menor a mayor, para posteriormente asignar los rangos. Para el menor valor se le asigna el rango 1 y así sucesivamente. Si nuestros valores se repiten, debemos aplicar un promedio en la asignación de rangos. Luego obtenemos la sumatoria tanto de los rangos positivos y los rangos negativos, y finalmente aplicamos nuestro estadístico de prueba de T de Wilcoxon, que no es más que el mínimo valor entre la sumatoria de rango positivo y la sumatoria de rangos negativos. Ahora, si nuestros datos se aproximan a una distribución normal, es decir, que nuestra muestra es grande, mayor a 20 datos, podemos aplicar las siguientes fórmulas para la media, la varianza y el estadístico de prueba. Entonces, nuestro estadístico de prueba Z va a ser igual a la T de Wilcoxon calculada menos la media entre las desviaciones estándar. A continuación, podemos observar el primer ejemplo donde veremos claramente cómo se aplica esta prueba. En una planta de gas se desea determinar cuál de los dos métodos de mantenimiento preventivo a unidades turbocompresoras difiere en el tiempo que se requiere para realizar una tarea. Tenemos una muestra de 8 mecánicos, los cuales aplican dos métodos de mantenimiento diferentes, y podemos observar que los valores están expresados en horas. Para este tipo de ejemplo, utilizamos un nivel de significancia de 0.05. En función de la teoría explicada, primeramente al aplicar esta prueba debemos de calcular la diferencia entre ambos grupos o tratamientos, es decir, del método 1 y el método 2. Una vez obtenidas las diferencias, descartamos los valores nulos. Si observamos el mecánico número 7, tanto para el método 1 y el método 2 tienen el mismo valor y su diferencia fue nula. Es decir, se descarta este valor para el cálculo de la prueba. Entonces nuestra muestra se reduce a 7. Luego ordenamos nuestras diferencias de los valores obtenidos y utilizamos para este orden el valor absoluto de los mismos. Una vez obtenido el ordenamiento de los datos, asignamos los rangos correspondientes. Observamos que para los dos primeros valores se repiten nuestros números. Entonces aplicamos un promedio de rango. Sumamos ambos rangos y los dividimos entre los números de valores que se repiten. En este caso 2. Y nos dio un valor de 1.5 para los dos primeros datos.
Nuestra hipótesis a probar en este ejemplo es la siguiente: si las poblaciones son idénticas para la hipótesis nula y para la hipótesis alternativa si nuestras poblaciones no son idénticas. Una vez obtenidos los rangos, los asignamos en función de la diferencia, para las diferencias positivas y las diferencias negativas. Realizamos nuestra sumatoria de rangos y aplicamos nuestra T de Wilcoxon, eligiendo el menor valor de las mismas. Observamos que la sumatoria para el rango positivo fue igual a 3 y la sumatoria del rango negativo fue igual a 25. Al aplicar la T de Wilcoxon para el valor mínimo, nuestra T queda igual a 3. Luego debemos comparar ese valor calculado con la T de tablas. Si nuestro valor calculado es menor a la T de tablas, es decir, que tenemos significancia de datos. Si observamos en la tabla de Wilcoxon, para una muestra igual a 7, con un nivel de significancia de 0.05, nuestro valor de tabla es 4, lo cual quiere decir que nuestra calculada es menor al valor de tablas. Entonces podemos decir que hay significancia de datos y se rechaza la hipótesis nula. Podemos concluir para este primer ejemplo que las valoraciones del método 2 son mayores, por lo tanto en este caso se preferirá el método 1. Ahora pasaremos al ejemplo número 2, donde se toman los datos del ejemplo número 1, pero con una muestra que se aproxima a una distribución normal. Es decir, vamos a tener un n mayor a 20. Observamos que tenemos 22 mecánicos, donde aplicamos los mismos procedimientos, realizamos las diferencias entre los dos tratamientos, luego las ordenamos, le asignamos los rangos respectivos y finalmente realizamos la sumatoria de los rangos positivos y los rangos negativos. Igualmente en este ejemplo, si observamos el mecánico número 7, donde la diferencia dio nula, la descartamos para nuestra prueba. Entonces nuestro n queda igual a 21. Aplicamos la T de Wilcoxon y obtenemos el valor mínimo, en este caso 31.5. Dado que el tamaño de la muestra es mayor a 21, aplicamos la siguiente fórmula, vista en la parte teórica, de la media, la desviación estándar y el estadístico de prueba. Calculamos nuestro z, que es igual al T de Wilcoxon obtenido, 31.5, menos 115.5 de la media, entre la desviación estándar 28.77, para un z igual a menos 2.91. Finalmente, cotejamos nuestro valor en la tabla de distribución normal estándar, donde observamos que para un z menos 2.91 tenemos un valor estadístico de probabilidad de 0.018. Como estamos tratando dos colas, lo multiplicamos por 2 y obtenemos nuestro valor final, que es 0.036. Si lo comparamos con la hipótesis nula, vemos que este valor es menor al 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Por lo tanto, la hipótesis nula puede rechazarse a todos los niveles de más del 0.36%. Entonces, con un nivel de significancia de alfa igual a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Pasaremos ahora a explicar la segunda parte de la prueba de Wilcoxon, la cual se denomina prueba de suma rangos de Wilcoxon. Esta prueba la utilizamos cuando tenemos muestras independientes con dos tratamientos. El procedimiento es similar, se reúnen todos los datos, luego se ordenan en un conjunto y se le asignan los rangos. Como ya lo vimos en el ejemplo anterior, se asignan el rango número 1 al valor mínimo y así sucesivamente. Luego hacemos la sumatoria de los rangos y calculamos nuestro estadístico de prueba. Igualmente para este caso, si nuestro n es grande, es decir, hay una aproximación hacia una distribución normal, aplicamos la siguiente fórmula. Esto lo hacemos cuando tanto la muestra 1 como la muestra 2 es igual o mayor a 10. Tenemos las siguientes fórmulas para la media, la desviación estándar y nuestro estadístico de prueba. Lo veremos claro en el siguiente ejemplo. Se tienen los datos de un nivel de presión de pozo proveniente de dos campos distintos. Los pozos del yacimiento A provienen tanto del campo 1 y del campo 2. La cuestión que desean resolver los directivos a cargo del yacimiento A es saber si la población de los pozos que provienen del campo 1 es idéntica en términos de nivel de presión a la población proveniente del campo 2. Aquí observamos que nuestra muestra número 1 pertenece al campo 1, donde tenemos 4 pozos, y nuestra muestra número 2 pertenece al campo 2, donde tenemos 5 pozos. Entonces, nuestra hipótesis a probar es la siguiente. Para la hipótesis nula, las dos poblaciones son idénticas en términos de nivel de presión, y la hipótesis alternativa es que las poblaciones no son idénticas en términos de nivel de presión. De acuerdo a lo explicado en la teoría, organizamos nuestros datos en un conjunto, ordenamos los niveles de presión de menor a mayor y le asignamos los rangos respectivos.
Luego volvemos a nuestra tabla inicial, donde tenemos las dos muestras, realizamos la sumatoria de los rangos por muestras y obtenemos nuestra T de Wilcoxon para el campo 1 igual a 11 y nuestra T de Wilcoxon para el campo 2 igual a 34. Finalmente, cotejamos nuestro valor en la tabla para el nivel de significancia de 0.05. Para el valor crítico de la cola inferior, lo cotejamos en la siguiente tabla. Observamos que para la muestra número 1, perteneciente al campo 1, nuestro valor es 4. Y para la muestra número 2, del campo 2, nuestro valor es 5. Entonces, nuestro valor crítico de la cola inferior va a ser igual a 12. Luego pasamos a calcular el valor crítico de la cola superior. Y este se obtiene mediante la siguiente fórmula. TU va a ser igual a la muestra 1 por la sumatoria de la muestra 1 más la muestra 2 más 1, menos nuestro valor crítico de la cola inferior, que ya lo observamos en las tablas y es igual a 12. Realizamos los cálculos, obtenemos nuestro valor crítico superior igual a 28. Entonces, aplicamos la siguiente regla de rechazo. Podemos rechazar la hipótesis nula si nuestro T calculado es menor a 12 o nuestro T calculado es mayor a 28. Se observa que para el caso de la muestra número 1, nuestro T es igual a 11. Entonces rechazamos la hipótesis nula y se concluye que los pozos del campo 1 son diferentes a los pozos del campo 2 en términos de nivel de presión. Eso si lo cotejamos a través del valor crítico inferior. Pero si tomamos la siguiente T de Wilcoxon para la muestra 2, que nos dio igual a 34, observamos que por la cola superior también se cumplen el nivel de significancia, ya que nuestro T es mayor a 28. Finalmente, observamos el ejemplo número 4, tomando en cuenta el ejemplo anterior, pero ahora nuestras muestras son mayores o iguales a 10, lo cual quiere decir que se aproximan a una distribución normal. Observamos que para el campo 1 tenemos un n igual a 12 y para el campo 2 tenemos un n igual a 10. Aplicamos el mismo procedimiento anterior, asignamos rangos en conjunto a todos los n, luego volvemos nuevamente a nuestra tabla con la muestra número 1 y la muestra número 2 y realizamos la sumatoria de los rangos. Observamos que para el campo 1 tenemos una sumatoria de rango de 169.5 y para el campo número 2 tenemos una sumatoria de rango de 83.5. Dado que las muestras son mayores o iguales a 10, aplicamos las siguientes fórmulas para nuestros cálculos. En este caso tomamos el T de 169.5 de la muestra número 1. Es indiferente cualquiera de las dos muestras que elijamos. Entonces nuestro Z va a ser igual a 169.5 menos 138 entre 15.17. Finalmente, al realizar los cálculos, tenemos un Z igual a 2.08. Igualmente, nos vamos a la tabla de distribución normal y observamos que la probabilidad para un Z igual a 2.08 es igual a 0.9812. Como estamos trabajando con dos colas, realizamos los cálculos respectivos y obtenemos la probabilidad final de 0.376. Y observamos que ese valor es menor o igual a 0.05, lo cual quiere decir que hay significancia de datos y se rechaza la hipótesis nula. Y se concluye que estas dos poblaciones no son idénticas, es decir, los niveles de presión de los campos son diferentes. A continuación le doy el pase a mi compañera para continuar con la prueba de Kruskal-Wallis. Un cordial saludo, soy el ingeniero Egnalis Rosal y continuando con las pruebas no paramétricas, le damos inicio a la explicación de la prueba de Kruskal-Wallis, la prueba de Friedman y las correlaciones de Spearman. La prueba de Kruskal-Wallis o prueba H nos sirve para comparar dos o más grupos independientes. El nivel de medición para utilizar en esta prueba es un nivel de medición ordinal. Así como también otro requisito importante para esta prueba es que cada grupo tenga al menos 6 datos. Debemos seguir una serie de lineamientos para su realización. Número 1 es trabajar todos nuestros datos como si pertenecieran a un mismo grupo. Para asignarles a esto los rangos. Los rangos recuerden que los vamos a asignar de menor a mayor, es decir, a nuestro valor más pequeño le asignaremos el rango número 1 y así consecutivamente. Al nosotros haberle asignado los rangos a estos valores,
procedemos a realizar la sumatoria de dichos rangos, pero esta vez sí cada uno por grupo. Vamos a realizar la sumatoria de forma vertical en la tabla que tenemos organizada. Al nosotros obtener nuestra sumatoria, procedemos a la estadística de Kruskal-Wallis. Introducimos nuestros valores y obtenemos nuestro resultado H. Al obtener nuestro resultado H, procedemos a calcular nuestros grados de libertad, recordando que nuestros grados de libertad son la cantidad de datos que tenemos menos 1. Fácilmente, al nosotros tener nuestro valor H y nuestros grados de libertad, nos dirigimos a la tabla de distribución chi cuadrada, que es la que utilizamos para esta prueba, e introducimos nuestros valores para buscar el valor crítico. Al obtener nuestro valor crítico, simplemente realizamos nuestro análisis estadístico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si nuestro valor H calculado resulta ser mayor al valor crítico encontrado dentro de las tablas, significa que existen diferencias significativas y por lo tanto rechazaremos nuestra hipótesis nula. Ahora bien, vamos a realizar un pequeño ejercicio llevado a la industria para visualizar mejor la aplicación de esta prueba. Ejemplo 5, prueba de Kruskal-Wallis. Se tienen unidades turbocompresoras pertenecientes a 3 plantas compresoras de gas de la empresa PDVSA Gas. La gerencia de operaciones desea determinar si hay diferencias en el desempeño de funcionamiento de las unidades turbocompresoras pertenecientes a estas 3 plantas con un nivel de significancia de 0.05. Entonces, se desea probar si las 3 plantas son idénticas respecto a la confiabilidad de compresión por su desempeño. Como podemos apreciar en la tabla, tenemos los porcentajes de confiabilidad para cada una de las plantas. Procedemos a asignarle rangos a los mismos como si todos pertenecieran al mismo grupo, notándose que 15 de la planta B es el valor más bajo, por lo tanto le asignamos el rango número 1 y así consecutivamente. Luego de haberle asignado todos los rangos, realizamos la sumatoria de los mismos en forma vertical, esta vez sí de forma independiente, obteniendo un rango para la planta A de 95, para la planta B de 27 y para la planta C de 88. Luego, estos valores procedemos a introducirlos dentro de la estadística de Kruskal-Wallis, obteniendo un resultado H de 8.92. Al tener el resultado del índice H, se calculan los grados de libertad. Obtuvimos un grado de libertad de 2. Se compara el valor en la tabla de chi cuadrado para encontrar el valor crítico. Cuando introducimos estos valores dentro de la tabla, se puede apreciar que para un grado de libertad 2 y el valor H 8.92, este se encuentra entre 7.378 y 9.21 y se concluye que el área en la cola superior de la distribución está entre 0.025 y 0.01. Como el valor de nuestro valor crítico es menor al nivel de significancia, que era 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 3 plantas no son idénticas. Continuando, damos paso a la prueba de Friedman o prueba XR. La prueba de Friedman es un análisis de varianza en 2 direcciones por rango. Esta prueba la utilizamos para encontrar diferencias en grupos relacionados con más de 2 observaciones. Para su realización, no es necesario que nuestro muestreo sea de forma aleatoria. Nuestro nivel de medición debe ser ordinal y la distribución que utilizaremos es una distribución libre. Ahora bien, para la realización de esta prueba, primero debemos organizar todos nuestros datos dentro de una tabla para proceder a asignarles los rangos a cada uno de los datos. Al contrario de la prueba de Kruskal-Wallis,
esta asignación sí lo hacemos de forma independiente por grupos. Ok, luego de haberle realizado la asignación de los rangos, procedemos a realizar la sumatoria de los mismos de forma vertical en la tabla. Al encontrar la sumatoria de nuestros rangos, procedemos a introducir nuestros valores en la estadística de Friedman. Obtenemos nuestro XR y procedemos a calcular nuestros grados de libertad. Ya sabemos cómo calcular los grados de libertad. Luego, nos dirigimos hacia las tablas. Con nuestros grados de libertad y con nuestro XR, procedemos a hallar nuestro valor crítico. Finalmente, realizamos nuestro análisis estadístico. Si nuestro XR resulta mayor al valor crítico encontrado en las tablas, significa que existen diferencias significativas y por lo tanto rechazaremos nuestra hipótesis nula. Realicemos nuevamente un ejercicio sencillo para visualizar también la aplicación de la prueba de Friedman. Ejemplo 6, prueba de Friedman. 4 cromatógrafos se encargan de determinar el porcentaje de metano presente en muestras de gases de 10 pozos diferentes. Los datos que se muestran en el cuadro se refieren a los resultados obtenidos en las muestras de los 10 pozos por los 4 cromatógrafos, para un nivel de significancia de 0.01. Se aplica la prueba no paramétrica de Friedman para determinar la factibilidad de los cromatógrafos, es decir, si existen diferencias discernibles en los porcentajes que arrojan cada uno de los 4 cromatógrafos. Como apreciamos en la tabla, le asignamos rangos a cada uno de los porcentajes de los 4 cromatógrafos de manera independiente. Luego de haberle asignado los rangos a estos, se procedió a realizar la sumatoria pertinente para cada uno de ellos, obteniendo un rango para el cromatógrafo 1 de 25, para el 2 de 34.5, para el 3 de 14 y para el 4 de 26.5. Luego de haber calculado estos valores, se procedió a introducirlos dentro de la estadística de Friedman, obteniendo un XR de 12.81. Calculamos nuestros grados de libertad para obtener que este es 3. El valor crítico, de acuerdo a las tablas de chi cuadrado, es de 11.345. Entonces, dado que nuestro XR es 12,81 mayor que nuestro valor crítico encontrado en las tablas 11.345, se rechaza la hipótesis nula, es decir, las diferencias entre los porcentajes que arrojan los 4 cromatógrafos son estadísticamente discernibles. Finalmente tenemos la prueba de Spearman, o lo que es lo mismo, la prueba de correlación de datos ordinal. Esta prueba evalúa el grado de asociación que tienen variables de medición ordinal, por lo que la convierte automáticamente en una prueba no paramétrica. Asimismo, esta prueba necesita de ciertas condiciones adicionales para que se cumpla. Entre ellas está que los datos deben ser datos de pares ordenados. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada muestra de nuestra investigación necesitamos una puntuación para la variable X y una puntuación para la variable Y. Otra condición es que nuestros datos obtenidos deben ser de forma aleatoria. Ahora bien, para el procedimiento lo vamos a realizar de la siguiente forma. Debemos asignarle rangos a nuestros datos por separado, para la variable X y para la variable Y. Luego de que asignamos estos rangos, simplemente vamos a realizar el cálculo de la diferencia entre ellos mismos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a realizar una resta de los rangos de X y una resta de los rangos de Y. Este resultado lo vamos a elevar al cuadrado. Luego de que lo elevemos al cuadrado, entonces
podemos realizar la sumatoria de los mismos. Al obtener la sumatoria de los rangos, simplemente nos dirigimos a la estadística de Spearman e introducimos nuestros valores en la fórmula para calcular ρ. Finalmente, luego de haber calculado nuestro ρ, nos dirigimos a la tabla. Si nuestro valor ρ calculado es mayor o igual al ρ de las tablas, significa que hay diferencias significativas y por lo tanto rechazamos nuestra hipótesis nula. Vamos a realizar el ejercicio para tomarlo como ejemplo de esta prueba. Ejemplo 7 de la prueba de correlaciones de Spearman. La filial PDVSA Gas desea determinar si las unidades turbocompresoras que resultaron ser más eficientes en funcionamiento estuvieron más días en operación. Para ello, el gerente de producción revisa cuidadosamente el historial de operación de 10 unidades turbocompresoras y los ordena de acuerdo a su nivel de eficiencia. Le asigna rangos con base a dicha información. Se desea saber si de acuerdo al nivel de eficiencia coinciden con los rangos de acuerdo a los días trabajados durante los últimos 2 años. El nivel de significancia es 0.05. Se aprecia en la tabla el rango asignado de acuerdo a su nivel de significancia, su nivel de eficiencia para cada una de las 10 unidades turbocompresoras. También tenemos los días trabajados los últimos 2 años. Procedemos a asignarle el rango correspondiente a los días trabajados los últimos 2 años. Para tener un rango de la variable X y un rango de la variable Y. Luego de haber calculado dicho rango, procedemos a calcular la diferencia entre ellos. Como se dijo anteriormente, no es más que la resta entre la variable X y la variable Y. Luego de haber calculado dichas diferencias, estas las elevamos al cuadrado y realizamos la sumatoria de todos los rangos, obteniendo un resultado de 44. Introducimos todos nuestros valores dentro de la estadística de Spearman para obtener un ρ de 0.73. El coeficiente de correlación por rangos muestrales entre la eficiencia y los días trabajados es de 0.73. Entonces se tiene una media de 0, una desviación estándar de 0.33 y el estadístico para la prueba de variable aleatoria normal estándar Z resultó 2.20. Ok. En las tablas, el valor crítico resultó de 0.9861. Por lo tanto, el valor crítico resultó ser menor a nuestro nivel de significancia 0.05. Se rechaza la hipótesis nula de que la correlación por rangos sea 0. Por lo tanto, se puede concluir que hay una correlación de rangos significativas entre el nivel de eficiencia y los días trabajados de las unidades turbocompresoras. De esta forma, el ingeniero Pomblas y mi persona, la ingeniero Rosal, concluimos la explicación de las pruebas no paramétricas, esperando que haya sido de su agrado y dejándoles anexo las referencias bibliográficas que utilizamos para esta explicación. Muchísimas gracias.